Secretaria, muy buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal, Luis? Buenos días, un gusto saludarlos como siempre y sobre todo desearles feliz año este 2019. Muy feliz año y mucho éxito. Secretaria, cuéntenos un poco sobre este desabasto de combustible, esta falla en la distribución, entendía así la declaración que daba usted ayer, en cuanto a poder utilizar una estrategia de manejo de combustible, de llegar con el combustible en pipas, ya sin no utilizar los ductos, todo esto para evitar el robo, el huachicoleo. Cuéntanos un poco al respecto, cómo van las cosas. Se siguen reportando muchos problemas, particularmente en el Bajío. Bueno, Luis, les comento. Todos saben que el 27 de diciembre el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer el plan sobre el combate al robo de hidrocarburos. Sabíamos que es un problema muy grande en el país y que esto iba a tener serias consecuencias. Para eso Pemex se preparó en las diferentes TARS, que son las terminales de abastecimiento de refinados. Tiene producto, hubo una producción constante y se decidió trasladar a través de pipas, carrotanques, el combustible. Así se ha estado haciendo y es precisamente en la zona del Bajío y una parte de Querétaro y de Jalisco donde se presentó irregularidades o quejas de ciertas gasolineras con desabasto. Pero lo más importante es explicarles a la gente por qué es este desabasto. Se cerraron varios ductos. Pemex tiene un sistema de monitoreo constante de todos los ductos donde lleva la gasolina. Y en ese sistema de monitoreo se observa fácilmente cuando hay una caída de presión en el sistema. Quiere decir que en el ducto están succionando o hay una salida tipo riego. Es como un riego cuando tienes la línea de riego y colocan alrededor mangueras para sustraer el producto. Pemex cerró las válvulas donde empezó a ver que había caída de presión. Y esto antes se veía, pero no se cerraban las válvulas y podían pasar horas, 7, 8, 9 horas, y se dejaba que se robaran el producto prácticamente. Aquí se empezaron a cerrar válvulas, se empezó a poner vigilancia, se empezó a intervenir en los ductos, a ver dónde era donde tenían fugas, incluso intervenir ductos, empaquetar ductos en caso de ser necesario, y al mismo tiempo estar repartiendo el combustible a través de pipas. Y en esta zona donde se ha presentado mayor desabasto es precisamente donde mayor índice de huachicoleo o robo de combustible se presenta. O sea, no es que sea la zona con más demanda, es una zona muy importante. Pero, por ejemplo, en la Ciudad de México es donde tenemos el parco vehicular más alto. No tenemos ese problema. En la Ciudad de Monterrey tampoco hay ese problema. En la zona de Veracruz tampoco, sino es una zona específica donde precisamente el robo de combustible es donde tiene altos índices. Esto conlleva a que hay gasolineras que se abastecían con un cierto volumen, porque era su reporte que tenían, un flujo volumétrico, y posiblemente, y digo posiblemente porque no hay que acusar sin pruebas, su flujo volumétrico sea otro, haya sido otro. Entonces, todo esto surge a partir de una intervención en el combate con el robo de combustible. O sea, aquí estamos hablando, perdón que la interrumpa, secretaria, pero de gasolineras que sí podían estar vendiendo huachicol sin acusar, sin decirlo. Es probable que esto suceda. Lo pregunto porque tengo la información, lo que se publicó el día de ayer, que 103 gasolinerías han sido clausuradas por Pemex. Sí, posiblemente.
Y las gasolineras que han sido clausuradas por Pemex es porque en visible falta no corresponde las facturas ni los volúmenes que se les surte con los que ellos han estado vendiendo. Entonces, es parte de toda una estrategia, y que esto la gente debe de saber y debe de conocer. No es porque dijeron, a ver, vamos a cerrar para molestar a la gente o fastidiar, de ninguna manera. Esto es porque tenemos que corregir algo que de raíz está mal, que le ha costado muchísimo dinero al país, pero sobre todo, porque nadie habla de esto, que también en las zonas donde hay robo de combustible se ha incrementado la violencia en una forma considerable. Justamente sobre este tema, a ver, nada más para que nos quede claro, las 103 que se han cerrado es porque reportaban un ingreso diferente, lo detectaron, me imagino que con ayuda del SAT, porque son números que se tienen que reportar, y son solamente 103 porque las gasolineras, afectadas son muchas más, y por ahí empezaba mucho a la gente a decir, es que todas las que no sirven, las que han cerrado, es porque vendían guachicol, digo, porque a lo mejor también ahí caen pues justos por pecadores, ¿no? Son diferentes circunstancias por las que Pemex puede cancelar la concesión, que eso es muy importante. Y también las que no son de Pemex, porque también aquí hay que señalar, después de la reforma energética, hay gasolineras que son concesionarias de Pemex y hay otras que no son de Pemex, y que ellas también se surten en su gran mayoría de las importaciones que está haciendo Pemex, aparte de que hay permisos de importación que se les da a privados para que lo puedan hacer. Y aquí aprovecho tus micrófonos para decir, porque ayer escuché que la Secretaría de Energía estaba negando el permiso de importación de gasolina. Eso no es cierto. Nosotros no hemos negado ningún permiso de importación, siempre y cuando esté bien solicitado, cumpla con las reglas, hay una supervisión. Nosotros no tenemos por qué negarlo. La ley lo permite y lo vamos a hacer. O sea, estamos con base en ello y hago esta aclaración. Ahí aprovecho para preguntar, ¿hay en estos momentos solicitudes de permiso de importación de gasolina? Sí, por lo general, mensualmente hay permisos de importación de gasolina y se otorgan conforme cumplan todos los requisitos de ley, y sobre todo, nosotros lo que sí hemos implementado es supervisión. ¿Quién está importando? ¿Por dónde van a meter el producto? ¿Cómo lo van a trasladar? ¿Cuál va a ser el sitio o el destino del producto? Porque hay que cuidar toda la cadena, todo el camino, no nada más que traigan el producto a la frontera o a los puertos y que de ahí se ingrese al país. Tenemos que darle un seguimiento hacia dónde va el producto. Todo eso se está haciendo. Me llama la atención lo que se mencionaba ayer por parte del gobierno federal, por parte de Pemex también, y por parte de la Secretaría de Energía. A ver, no es que no haya gasolina, hay gasolina suficiente en el país para tratar también de bajar las especulaciones y algunas notas ahí alarmistas que ya no había. Sí hay. El tema es cómo va a llegar esta gasolina a las gasolineras. El problema es que, secretaria, se lo pregunto, no es algo fácil. O sea, esto no se va a resolver en 2 o 3 días, porque escuchaba pues también la postura en torno a que todo se va a normalizar en unos días. Pues no va a ser así. O sea, obviamente, si se cierra el ducto, van a buscar los guachicoleros en dónde robarlo, y va a ser, pues ahora sí que un juego de ajedrez que va a durar un buen tiempo de aquí a que se logra encontrar una estrategia, que se detenga, se desmantelan bandas, realmente se condenan, etcétera. Ante esta circunstancia, ¿qué medidas se pueden tomar? Porque pues vemos ahora las pipas que se están moviendo a través de carretera, y hay quien señala, especialistas, pues que esto es mucho más caro, hasta 14 veces más caro, dicen. No, bueno, se está moviendo por pipa. Y por supuesto puede ser más caro, no esa exageración que es 14 veces más caro, por supuesto que no, es un poco más caro, pero tenemos que tomar medidas. Yo no estoy de acuerdo con que abran el ducto aunque roben. Es como aquel personaje que decía robo pero poquito. Pues no, nosotros no podemos tolerar eso. No podemos tolerar eso. Se van a abrir los ductos conforme se intervienen.
si se interviene en los ductos donde se ve que hay fugas, se empaqueta, se quita la fuga, se libera el ducto, se ve que se interviene el ducto, se cierra nuevamente la válvula, se va al sitio donde se registró la caída de presión, va a estar el Ejército y la Marina, que ya tomaron en las instalaciones de Pemex en la seguridad, va a estar también vigilando toda la red de ductos de hidrocarburos o de gasolinas, precisamente para poner orden. Y a lo mejor nos va a llevar tiempo, posiblemente. Nosotros estamos haciendo, sobre todo Petróleos Mexicanos, está haciendo un trabajo verdaderamente titánico para entregar el combustible a todo el país. Y entiendo. Esta zona, vuelvo a mencionarte, esta zona es de particular atención. Por supuesto, el Bajío. Es el Bajío hablando, ¿no? Donde... ¿Puebla también? Muy poco, en Puebla tenemos muy poco, y a pesar de que en Puebla se registraba el robo muy alto, no tenemos problemas ahí de distribución. Es esta zona, porque en esta zona sí hay una... prácticamente hay una confrontación contra lo que es el robo de combustible y con lo que vamos a entregar el combustible en forma legal y contabilizado. Son cosas que se tienen que hacer, sí, se deben de hacer. Secretaria, yo sé que no es necesariamente ahí su labor de trabajo, de competencia, pero pues es que todo es conjunto. Y bueno, se ha tomado la decisión, tomada está, no se van a estar abriendo los ductos, pues se van a, si empiezan a detectar que se roba, se cierra. Esto pues evidentemente va a provocar problemas en el abasto de combustible y ya verán cómo estarlo haciendo. Están haciendo labor titánica, la cito, para llenar las gasolineras. Sin embargo, hay algunas voces también de expertos que dicen aguas, porque a ver, no son necesariamente criminales de poca monta los que están haciendo esto, son crimen organizado que sabe muy bien lo que está haciendo, que tiene un gran poderío de armamento, de estrategia, de táctica, y de verdad, Dios no lo quiera, toco madera, secretaria, pero que vaya a pasar una de estas cosas, un enfrentamiento, algo en una carretera, híjole, no podría poner esto en más riesgo a la población. O sea, tener tanques de gasolina y pipas y pipas y pipas circulando por las carreteras no podría terminar por representar un riesgo. Yo sé que esto corresponde también a otras áreas de competencia del gobierno de la República, pero se lo pregunto a usted. Bueno, toda la vida, las últimas 3-4 décadas, por las carreteras del país ha circulado combustible. Sí. Pero... combustible, ¿tanto? Gas, a través de vías férreas circula también productos químicos. Esto ha pasado siempre así se ha movido el producto, al igual que en otros países. Lo que yo creo que deberíamos de preguntarnos los mexicanos es, ¿nos vamos a rendir? ¿Vamos a continuar? Cuando verdaderamente la gente optó por un cambio, y un cambio para esto, un cambio para decir, vamos a terminar con la corrupción, vamos a terminar con los malos vicios, y el gobierno no se puede rendir, y el gobierno no puede cruzar las manos, y si este es el plan, porque es un plan intersecretarial, donde estamos 15 organismos o 15 dependencias trabajando, pues es parte del gobierno, eso es lo que debemos de hacer. El asunto, a los ciudadanos se les ha pedido paciencia. Hay aquí un tema pues que termina siendo político de alguna manera, aunque no lo sea, pero está en una lectura política, y es que en esta zona, en el Bajío, pues justamente es donde no hay un gran triunfo de Morena o del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se les pide paciencia, y sé que es por lo que nos ha explicado, es ahí el mayor robo de combustible, pero se les pide paciencia justamente a quienes no votaron por esta cuarta transformación en su mayoría. Ya no es ya no es cuestión electoral, ya no es Morena, ni el PAN, ni el PRI. Somos un gobierno para todos, un gobierno para priistas, panistas, perredistas, para todos. Nosotros estamos gobernando con miras a todos, no con miras a un partido. Quien quiere
partidizarlo, quien quiere politizarlo, pues no lo va a lograr, porque nosotros sí estamos viendo en conjunto, y estamos hablando de Michoacán, estamos hablando de Jalisco, Guanajuato, Querétaro, pero nosotros estamos viendo la zona, es la zona del Bajío donde más delincuencia teníamos de robo de combustible, donde se está manifestando esta falta de hidrocarburo, esta falta de combustible, y no estamos viendo si los militantes, si los habitantes ahí son de un color u otro. No, lamentablemente esa es la zona en la que se está mostrando o manifestando ahí una falta de producto, pero no es por una cuestión política, no, y sí les vamos a pedir paciencia a la gente, a todos, de todo el país, y tenemos respuesta bastante favorable. Hemos estado escuchando diferentes voces y sí hay una respuesta favorable de que no hay que permitir, hay que frenar esto. Nos cuesta muchísimo dinero. Y ayer, platicando con la gente de Pemex, hay un dato muy importante. Lo que Pemex estaba entregando de gasolina regularmente, el flujo volumétrico, es lo mismo que está entregando ahorita. Entonces, no ha bajado. Lo que está faltando es el volumen de Huachicol. Es el volumen de Huachicol, dice Pemex. Yo estaba entregando este volumen volumétrico a través de ductos, a través de pipas. Hoy seguimos entregando el mismo volumen a través de pipas, y lo que está manifestando la falta de combustible, pues es precisamente lo que se vendía por fuera. ¿Y esto es un porcentaje de cuánto? No quisiera darte porcentajes porque no hablamos de cantidades, nada más hablamos de flujos volumétricos, pero más tarde voy a pedirle el dato preciso a Petróleos Mexicanos para darles un dato exacto. Porque, o sea, estamos hablando de cuánto huachicol se vendía entonces en el país, ¿no? Bueno, sí sabemos del huachicol que teníamos porque hablamos de 60,000 millones de pesos del año pasado, de pérdidas para la empresa y para el país. Bueno, pues de ese tamaño es la desviación de producto que teníamos. El asunto aquí también viene por un tema fundamental en torno a la estrategia que se está realizando. Secretaria Rocío Nale, platicamos con la secretaria de Energía, Rocío Nale, y bueno, pues por la normalización, por los ductos, por lo que nos dicen, no nos vamos a rendir, pero pues aquí el tema del riesgo de los militares que van a estar custodiando las mismas pipas está en una coordinación con todo el gobierno. Pedirle paciencia a los ciudadanos, pero pues hay algunos que empiezan a desesperarse. Tienen ustedes estos estudios de opinión, entendía, ¿no? Que le han preguntado a la gente, y en sus estudios la mayoría está a favor, o sea, dicen, vamos a aguantarnos. Sí, la gran mayoría de la gente está de acuerdo con el combate al delito sobre el robo de hidrocarburos. La verdad, agradecidos por el apoyo y la comprensión, pero sobre todo aquí hay un tema que es importante. Vamos a continuar con el reparto y con el flujo de combustible. Hoy leía temprano que 4 refinerías estaban fuera de operación, ¿sí? Desde el año pasado. Todo el año pasado tuvimos problemas con el Sistema Nacional de Refinación. Por un abandono en el mantenimiento, por una falta de atención, por unas fallas de operación, y nosotros a partir del 1 de diciembre empezamos a intervenir las diferentes refinerías. Yo he visitado ya 3 refinerías en un mes, con reuniones de trabajo, viendo cuáles son las refacciones que faltan, cuáles son los cuellos de botella que hay en las refinerías, cómo podemos solucionar, qué personal necesitamos, cuáles son las zonas. Estuve precisamente en Tula, estuve en Salamanca y estuve en Ciudad Madero. Ciudad Madero tenía más de un año que no trabajaba y efectivamente tiene 5 días que entró a operar. Ya está produciendo la refinería de Ciudad Madero.
Vamos a visitar también Salina Cruz, Cadereyta y Minatitlán. Estamos en esta revisión para la rehabilitación de las refinerías. Hoy decir, oigan, tienen 4 refinerías fuera, pues sí, son refinerías que se dejaron abandonadas y que sin embargo estamos con un trabajo intensivo de rehabilitación. Se le va a meter 25,000 millones de pesos este año nada más en rehabilitación a las refinerías ya detectadas en cada una. Entonces, desde antes de todo esto, nosotros nos preparamos. El presidente anunció con tiempo cómo íbamos a intervenir en el Sistema Nacional de Combustibles para garantizar el abastecimiento nacional, empezar a reducir las importaciones en forma paulatina a 3 años, 2 años, conforme vayamos rehabilitando las refinerías y conforme vayamos produciendo. Todo esto es un plan que tenemos un mes, que en un mes tenemos avance, pero sería inaudito que nosotros en un mes resolviéramos lo que en 2 o 3 sexenios esto se desmanteló o se abandonó prácticamente, y que conforme a ello pues llevó a este tipo de delitos como es el huachicol, lo que se permitió, y cómo nosotros en un combate contra el robo de combustibles estamos actuando. Comienza a difundirse en las redes mucha información, así pasa, es información sin confirmarse, pero es información pues que levanta las sospechas, y creo que es necesario aclararla. Aquí en crisis siempre puede haber alguien que se aproveche. Hay algunas personas que estaban vendiendo galones, por ejemplo, ahí en las pues entidades más afectadas este fin de semana, evidentemente pues en una clara violación de la ley. Pero hay otra cosa, obviamente se necesitan más pipas, y hay gente que tiene que tener pues estas pipas. Circula por ahí pues esta información en torno a que podría haber beneficiarios, concretamente de autotanques y pipas, propiedad de una empresa llamada Excellence, que podría estar ligado a funcionarios de la Cuarta Transformación. ¿Qué nos dice, secretaria, al respecto de este tema en particular? Que pues ahí está como fake news empezando a difundirse en las redes sociales. ¿Qué tan cierto, qué tan no cierto? ¿Quiénes son pues los piperos que estarían pues en estos momentos siendo contratados para poder mover esta cantidad de combustible, ahora mucho más combustible del que se movía antes, ¿no? A ver, para mover combustible, petróleo, hidrocarburo, gasolina, las pipas deben de tener una certificación. Sí. Las pipas deben de estar dadas de alta en Pemex desde hace un buen rato para su distribución, para que puedan entrar a una terminal de abastecimiento. No puede ser cualquier camión o cualquier camioneta. Tienen que ser pipas. Y hay diferentes empresas en el país. Hay empresas muy grandes que tienen muchos años que se dedican a la transportación de combustible, y hay otras empresas. Esta que usted me dice, yo no la conozco, sería cuestión de que yo cheque de quién es, desde cuándo está, cuántas pipas son. Hay que ver todo un registro y checar si algún miembro, como usted comenta, del equipo de la Cuarta Transformación tiene acciones o es dueño o algo. Esto hay que checarlo, pero no es de que abrimos la puerta y pasen la pipa que sea, no. Para que puedan circular en la carpeta asfáltica del país, deben de tener ciertos requisitos, ciertos permisos, y esos no se dan de un día para otro. Se habla de IDESA, concretamente Excellence, como de IDESA, como una filial de IDESA. IDESA es una empresa de productos petroquímicos que tiene más de 50 años. IDESA tiene un complejo en Coatzacoalcos, Veracruz, que produce derivados del etileno. Está a un costado del complejo petroquímico Morelos. IDESA también estuvo o está en sociedad con Braskem, esta empresa brasileña que hicieron el etileno 21. Ellos se dedican a la petroquímica desde hace muchísimo tiempo. Son los que manejan productos químicos. No sé si IDESA tiene en sus filiales también sistema de transporte. No sé si lo tenga. A la empresa la conozco, la tengo bastante identificada,
porque su especialidad es petroquímica y yo he estado en eso, en un análisis desde hace mucho tiempo. No sé si tengan su línea de transporte, voy a checarlo. Por lo general, muchas empresas que se dedican a la producción de petroquímicos tienen líneas de transporte, por lo general, pero voy a checarlo de IDESA. Se lo pregunto concretamente porque así está circulando en las redes, secretaria, no es una pues invención de este espacio ni de su servidor, pero pues lo que se menciona, y recordando este escándalo que se dio durante la época de campaña, fue la vinculación y la cercanía de IDESA concretamente con el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, que de hecho en este mismo espacio aclaró Jiménez Espriu en su momento pues que era algo que tenía que ver más bien con su familia política, pero que podría haber un beneficio de IDESA concretamente, en este caso con Excelen, estos pues transportes vertientes de IDESA hacia Jiménez Espriu. Nos dice, todo esto tendrá que checarse. Yo hoy mismo voy a Petróleos Mexicanos y voy a pedir la lista si esta empresa está distribuyendo y desde cuándo. Porque eso es importante. Hablamos de IDESA, pero también hay transportistas priistas, hay transportistas panistas. Buen Notorio en su momento tuvo pipas o tiene pipas donde estuvo transportando gasolinas por muchísimo tiempo. Hay mucha gente que tiene años en este negocio, y que si es un negocio y que está transparente, bueno, pues a lo mejor su filiación política importa o no importa, pero en este caso, específicamente por lo que usted me está diciendo, yo lo voy a revisar el día de hoy. Rocío Nale, secretaria de Energía, le aprecio mucho la comunicación y la apertura en este espacio y estamos al habla si nos permite. Muchísimas gracias, estamos para servirles.